Si abres la escritura, por favor, en el libro de Efesios, vamos a empezar el libro de Efesios, en el capítulo 1, y como no tenemos mucho tiempo, en lo que tú abres la lectura, si no puedes abrirla, yo te voy a pedir que escuches, por favor, y esta letrita y con mis subrayadas, luego no la puedo leer bien, de por sí no soy buen lector, pero vamos a leerla juntos, por favor. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Y a quién se dirige esto? A los santos y fieles en Cristo que han estado en Éfeso. Éfeso era una iglesia. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Aquí viene una serie de bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de la gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del conocimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotros leemos esto de corrido, nos vamos a encontrar con palabras que probablemente no son comunes en nuestro léxico, no son comunes en nuestro vocabulario, y muchas de ellas son exclusivamente bíblicas. Por eso el ver esto y revisarlo verso a verso nos permite poder definir o hacer la definición de lo que significan algunas palabras que no son comunes. Y esto nos permite también un entendimiento mayor. Entonces, si nosotros volvemos a leer el versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí se menciona Pablo como el apóstol. Y ya hemos visto que un apóstol, porque muchas veces lo hemos escuchado y oímos de los apóstoles, pero no sabemos qué es un apóstol. Y precisamente cuando revisamos verso a verso, no que interpretemos nosotros, por definición en diccionario, es una persona enviada, es un mensajero, es un comisionado, es una persona que de parte de Jesús lleva un mensaje, lleva una comisión, es un embajador, es un representante. Todo esto significa la palabra apóstol. Y el mensaje que entrega no es propio. En una embajada, por los que no saben o los que no sabíamos, yo lo escuché también hace no mucho tiempo, en una embajada no se te permite hablar cuestiones personales, sino exclusivamente las políticas o la directriz que da la embajada. Entonces, si Pablo es el apóstol, es embajador de Jesucristo, es un representante, el mensaje no es suyo. El mensaje que está anunciando es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, como vemos en 2 de Timoteo capítulo, a ver quién me dice, 3.
versículos 16 y 17, donde dice, toda la escritura, absolutamente toda la escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, palomita, para redarguir, palomita, para corregir, palomita, para instruir, palomita, 4 cosas, a fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos enteramente preparados para toda buena obra, es decir, para vivir de manera correcta. Porque no sabemos vivir, muchas veces no sabemos qué hacer, no importa si tienes la universidad, si tienes una maestría, si tienes un doctorado, muchas veces te vas a encontrar en circunstancias donde no sabes qué hacer, no sabes absolutamente cómo resolver esa situación. Entonces, eso es lo que es un apóstol. Pero dice la Escritura que por voluntad de Dios, y esto es bonito, esto nos enseña, porque no es alguien que se autonombró apóstol, como hoy en día muchas personas se autonombran apóstoles y se autonombran no sé cuántas cosas, padre de las naciones, y ya no porque ya el siervo, no, pues siervo pues es un servidor, pastor pues ya queda corto, maestro pues no es tanto, mejor apóstol o padre de las naciones, y títulos así rembombantes, simplemente para dar gloria personal al hombre. Pero la gloria, mis amados, de acuerdo a la Escritura, es para Dios. Entonces, él no se autonombró apóstol, ni estaba en el ministerio. Ministerio, la palabra ministerio es el servicio por su propia voluntad, sino dice claramente la Escritura que era la voluntad de Dios. Él iba a Damasco, él era judío, él conseguía cartas para perseguir a los creyentes, a los cristianos justamente, aquellas personas que le habían entregado su vida a Cristo y que lo habían reconocido como el Mesías. Entonces él es tirado hasta el piso, hasta el suelo, y en ese momento dice que se le aparece una luz, estirado al piso, y hasta queda ciego. A pesar de que él conocía la Escritura y de memoria, porque era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, y era de las personas, de los principales de la sinagoga, y aparte era Saulo de Tarso, una persona culta, una persona preparada, que seguramente hablaba 3 o 4 idiomas, pero todo eso no le valía para nada. Él no estaba reconociendo al Mesías. Se le aparece Jesús y cae al suelo, y dice la Escritura que queda ciego, o se ve ciego como nosotros cuando llegamos al Evangelio. Y Ananías tuvo que orar por él para que recobrara la vista, y tuvo que pasar un tiempo también para que él fuera reconocido como verdadero siervo, porque los creyentes en su tiempo, él era famoso por perseguir a la iglesia, le tenían miedo. Él estuvo cuando mataron a Esteban, le tenían miedo. Él tenía mala fama, como muchos de nosotros que nos tienen miedo, que no nos tienen confianza, que en nuestro hogar hicimos tantas cosas donde perdimos la confianza, que los hijos desobedecieron tantas veces que los padres ya no confían en ellos, que los padres hicieron tantas cosas abruptas y en desorden, que los hijos perdieron esa confianza que tenían en su padre, en su madre, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Así el apóstol Pablo se presenta y establece que es por voluntad de Dios. Y esta carta, ¿a quién está dirigida? A los santos. Esto nos da un sentido de pureza. Santo significa apartado para Dios. Literalmente, una persona santa, bíblicamente hablando, etimológicamente hablando, gramaticalmente hablando, significa, o en diccionario, es una persona apartada, es una persona apartada para Dios. Y de acuerdo a la Biblia, todos nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y lo hemos reconocido como Señor y Salvador, somos santos. No en el sentido que nosotros culturalmente en nuestro país habíamos aprendido, sino simplemente somos santos porque somos personas que Dios mismo nos apartó. Y ahorita vamos a ver el habernos apartado, qué interesante.
nos aparta para ser purificados, para ser transformados, para componer un pueblo. Y a los santos y a los fieles en Cristo Jesús, aquellos, mis amados, que han puesto su confianza en Cristo Jesús, escúchame muy bien, todos nosotros podemos poner nuestra confianza en Cristo Jesús, ¿estamos de acuerdo? Pero hay algo más para el creyente verdadero, es todos aquellos que muestran con su fe que han sido apartados, es decir, que de esa pasada manera de vivir hay una evidencia en este momento de que hay cambios que el Señor Jesucristo está haciendo en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu forma de hablar, en tu forma de dirigirte a los demás, en tu forma de entender lo que significa adorar a Dios y ser un creyente verdadero. En todas estas escalas distintas, Dios mismo ha hecho cambios, ha hecho una transformación, ha venido y viene renovando tus pensamientos y mis pensamientos. Todos nosotros somos exhortados en Romanos 12 a que renovemos y transformemos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, dice el libro de Isaías. Sus pensamientos son más altos que los míos, así como sus caminos son más altos también que los míos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, empezamos a caminar de manera correcta con Dios. Porque a veces nosotros, por tradición, por desconocimiento, por ignorancia, por lo que sea, nosotros, al no conocer la palabra de Dios, podemos hacer o podemos vivir situaciones que bíblicamente no están consideradas, y si no están en la Biblia no son de Dios, y si no son de Dios pues no son bíblicas. Entonces esto es muy simple. Versículo 2 dice: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos elementos maravillosos. La gracia, mis amados, es un regalo, es un favor inmerecido. Es algo que Dios te regala, como la salvación, sin merecerla, porque la salvación no es por obras, no la merecías. Sin embargo, cuando te arrepientes y vienes a Cristo, el Señor te otorga la salvación y te limpia con su sangre. Te arrepientes, le pides perdón, y entonces Él empieza a hacer algo que tú no alcanzabas, pero la gracia de Dios te ayuda a que tú lo alcances. Y al exponerte a su palabra, Él va generando esos cambios. Es un proceso, mis amados. Es un proceso de vida maravilloso, donde Él te va enseñando, porque no hay ninguno perfecto. O bien también la gracia, aparte de ser el favor inmerecido de parte de Dios, es la influencia de parte de Dios para el corazón del hombre, para que este hombre o esta mujer alcancen el propósito que Dios tiene para ellos, o para mí o para ti. Entonces, con esto nosotros vamos pues entendiendo un poquito mejor, ¿verdad? Y también dice gracia y paz. ¿Qué es la paz? La paz es que yo tenga una cuenta con muchos ceros en mi chequera, que tenga muchas propiedades, que tenga ropa de marca, que conozca el mundo, que sea dueño de varias empresas. Eso, mis amados, ciertamente si tienes recursos, pues a lo mejor vas a tener pues paz económica, pero nada más. Puedes tener paz económica, pero tu vida, tu matrimonio, tus hijos pueden ser un caos, y eso de nada sirve, porque para nada aprovecha. La paz, mis amados, de acuerdo a la Biblia, es que estés en armonía con Dios, es que tú y yo estemos reconciliados con Dios. Segunda de Corintios 5, del versículo 17 al 21, lo puedes ver en tu casa. No tenemos mucho tiempo, pero habla de una paz de haberse reconciliado con Dios. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no, creo que viene en Juan 14, 17. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo la da pues con propiedades, con dinero, con recursos, a lo mejor con salud. Pero la salud también sabemos, y hoy en día lo hemos entendido más que nunca, que la salud no es una garantía, y que aparte pues puedes estar enfermo, pero a pesar de estar enfermo puedes tener paz. Y somos vulnerables,
porque ni la paz, ni la salud, ni nada de estas cosas tenemos compradas, pero es una tranquilidad, mis amados, la paz de haberse reconciliado con Dios. En el versículo 3 vamos a ver, y vamos a empezar a ver aquí varias bendiciones, porque vamos a ver en concreto 6 bendiciones, y por si quieres anotar, 6 bendiciones en los versículos que siguen. Y en los versículos del 3 al 6 vamos a ver 3 bendiciones maravillosas, que es que fuiste elegido, que fuiste adoptado y que fuiste aceptado por Dios. 3 cosas que con todo el oro y la plata del mundo ninguno de nosotros pudiésemos haber comprado. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, escúchame bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí, mis amados, la palabra bendito es algo digno de alabar, es algo digno de elogiar, es hablar bien de Dios en este caso, por eso es bendito. Y prácticamente toda la creación, todas las criaturas, porque no todos somos hijos de Dios. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia también nos dice, ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, nos dice la Escritura, dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, es decir, todo lo creado. Nosotros somos personas, hombres y mujeres creados por Dios, claro, pero cuando recibes a Cristo te conviertes o te constituyes hijo de Dios. Entonces, ya cuando somos hijos de Dios, bueno, estas bendiciones son para nosotros. Por eso es importante, y por eso te exhorto y te animo a que tomes nota de estas bendiciones. Pero en esta palabra bendito, mis amados, quiero nada más hablarte en relación a lo que es la creación, todo ser creado. Y vamos, por favor, a abrir el libro de Romanos. Y vamos a leer desde el versículo 18, por favor. Y esto que vamos a hacer, mis amados, es precisamente para que nosotros, a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, nosotros podamos entender cómo realmente, no importa la religión que la gente tuviera, toda la creación debe considerar a Dios bendito y, por supuesto, la existencia de Dios. Pero no, como hombres y en los pensamientos humanos podemos distorsionar esto. Versículo 18 de Romanos 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay una verdad porque hay un solo Dios, hay un Dios verdadero, y esa es una verdad, pero detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y aquí viene cómo se manifestaron las cosas. Versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, o sea, ¿quién ha visto a Dios? Ninguno de nosotros. Pero las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mis amados, la misma creación, el universo, las galaxias, el cielo, los árboles, los océanos, los ríos, los animales, los seres humanos, los bebés, los viejitos, los jóvenes, toda esa creación dan evidencia de que hay un diseño perfecto, un diseño celestial, un Dios poderoso que hizo todas las cosas para que las disfrutemos. Nada más te voy a dar un dato científico, ya lo he dado, pero quiero dártelo.
Cada vez que abres los ojos, cada vez que abres los ojos, científicamente y médicamente hablando, tiene que haber más de 100,000 conexiones para que veas colores, distancias y reconozcas lo que un libro, una persona, un perrito, un pájaro, un árbol, etcétera. Los colores distintos, todo eso, más de 100,000 conexiones. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con el celular cargando? Pero ya se nos tronó ahí el cargador, bueno, el cable está, y tiene un falso, un solo cable. Y nos habla alguien, una llamada importante, y decimos, ay, y casi no tenemos pila, y tenemos que tenerlo ahí, y estamos ahí con una sola conexión para poder hacer una llamada. 100,000 conexiones, mis amados, 100,000 conexiones cuando abres los ojos. Esto no puede ser de una explosión, ni obra de así del Big Bang, ni nada por el estilo. Esto es creación perfecta de Dios. ¿En qué versículo me quedé? Ya se me pasa. 20, 21. Pues habiendo conocido a Dios, porque con esto pues le conoces a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, todas estas cosas son evidentes. Dios está dando a conocer, se está manifestando, son evidentes. Pero la gente no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, porque disfrutas de los árboles, de los ríos, de los océanos, de la playa, pues de todo, disfrutamos del bosque, de todo eso, hasta de las mañanitas, ¿verdad? Disfrutamos. Quien las puso no hubiera llegado a la congregación a tiempo, las puso ya bien tarde ahora. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, Dios nos dio la capacidad de razonar, pero también te exhorta, dice que tu culto racional analiza y razona esto que estamos viendo. En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres. O sea, esa gloria de Dios incorruptible, esa imagen, esa gloria, la cambiaron por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, a lo creado, antes que al Creador. Eso es lo que a Dios no le agrada. El cual, ¿qué dice? Es bendito. Por eso yo les decía, tenemos que ver lo que significa bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hay un Dios bendito, y ese Dios bendito nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? Son esos dones y esos regalos espirituales de parte de Dios que nos da, y escúchame bien, no minimiza las bendiciones materiales, pero se refiere a bendiciones espirituales. No minimiza las materiales, y normalmente nosotros buscamos, elogiamos y aplaudimos a las terrenales, a las temporales, a las de momento, ¿verdad? A las que me resuelven, ay, tengo que pagar y me llegó una compra y me compraron y pude pagar. Y son las que elogiamos, pero hay bendiciones mayores y ahorita las vamos a ver. Y bueno, esta gracia, mis amados, es providencial, y esta gracia viene de Dios, y viene para ti. Romanos 8:28 dice que a los que, dice, y sabemos, es algo que quiere Dios que sepas como creyente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El libro de Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se refiere a Cristo, a Jesucristo, en él, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes, o sea, nosotros como creyentes, están completos en él.
que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Fíjate muy bien lo que dice la Escritura. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Eso está muy claro. Él nos ha dado todas las cosas. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos han dado preciosas, subráyalo, y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, por estas promesas, por estas bendiciones, por estas situaciones celestiales de parte de Dios, es como nosotros, siendo imperfectos, no nos vamos a convertir en perfectos, pero vamos a ir madurando aquello que no entendimos por muchos años, aquello que Dios en su misericordia quiere ayudarnos a madurar. Y entonces dice que podemos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, o sea, esa corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa corrupción está en el mundo. ¿Y qué significa la concupiscencia? La debilidad del hombre. Hay personas que son débiles para decir la verdad y son mentirosos. Hay personas que son débiles para controlar su carácter y son iracundos, o son peleoneros, o son contenciosos. Hay personas que son débiles hacia la mujer extraña y adulteran. Hay personas que son débiles para el del mismo sexo y se meten con gente del mismo sexo. Y todo esto es concupiscencia. Es la debilidad personal de cada quien. Y dice la Biblia que cada uno de nosotros, todos nosotros, sin excepción, todos nosotros somos atraídos y seducidos de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Personalmente me pueden poner aquí kilos de droga, y la droga a mí, gracias a Dios, nunca me atrajo. Entonces ahí se va a quedar. Pero hay otras cosas que si me las ponen enfrente, corro un peligro. Entonces mejor me alejo, mejor huyo y no participo, ni siquiera doy lugar a que eso pase, porque conozco mi concupiscencia o mis concupiscencias, conozco mis debilidades. Entonces así podemos recibir también estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Dice que esto donde se dio, en los lugares celestiales, es decir, descienden del cielo. Dios mismo las envía a los creyentes, proceden de Dios para los santos y para los fieles, para los creyentes aquí en la tierra. ¿Qué dice Santiago 1:17? Dice, toda dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Él va a ser siempre fiel. Lo está diciendo, lo va a cumplir. ¡Wow! Estas bendiciones yo las necesito, yo las quiero. Y son en Cristo. Aquí dice en este versículo, dice que son en Cristo, que es la única base, el único soporte, el único medio para recibir estas bendiciones espirituales. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Es Cristo, mis amados. Versículo 4. Aquí ya vienen las bendiciones. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos delante de Él. Nos escogió, bueno, se refiere a los seres humanos, ¿verdad? De entre los seres humanos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí viene la primera bendición, por si quieres tomar nota. Tú y yo somos escogidos por Dios. No, escúchame bien, no podemos hacer alarde de esto.
no es algo que nosotros podamos así decir, no, ya ves, yo soy elegido por Dios. No, no, no. No es que tú veas por debajo del hombro a los demás hoy en día, porque tú ya fuiste un elegido. No, al contrario, esto no fue tuyo. Este es un grande privilegio, este es un regalo, esta es una bendición que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el ser escogidos, esto es increíble, celestial, poderoso, es haber sido seleccionado. Yo jugué fútbol y cuando era seleccionado en la escuela y cuando era seleccionado me probé una vez en Cruz Azul y fui seleccionado y estuve en las básicas y todo eso, cuando eres seleccionado es un privilegio, es un privilegio, es un honor, es algo extraordinario, fuiste elegido. Pero vamos a ver cómo es la elección de Dios. Vamos allá a Corintios, por favor. Ay, Dios. Vamos a Corintios, 1 Corintios. Versículo 25, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Fíjate muy bien lo que dice la palabra, para que le bajes. Si fuiste elegido y te esponjas como palomita o como pastel, ¿no? De esos bien ricos, ¿no? Para que le bajemos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, no hay muchas personas así extremadamente cultas o preparadas que vengan a los pies de Cristo porque se hacen necios y se hacen insensatos. Muchos poderosos, o sea, mucha gente adinerada tampoco hay dentro del Evangelio. No hay muchos, así hay, pero no hay muchos. Ni muchos nobles, o sea, políticos o gente de alcurnia, tampoco hay muchos, pero sí hay. Pero fíjate lo que dice el versículo 27, porque ahí estamos en esa lista. Porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, fíjate, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Estás viendo la palabra escogió Dios? Bueno, esa es la elección soberana. En su omnisciencia Él sabe todas las cosas y no entendemos, esto es un misterio, el por qué fui escogido, si yo era insensato, era débil, era necio, era vil, era menospreciado, teniendo estos adjetivos hacia mi persona, ¿cómo es posible que Dios se haya fijado en mí? Y fíjate lo que dice el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y aquí te lo dice para qué, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No estás por méritos propios. Estás en la lista de lo insensato, de lo débil, de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús. O sea, más por Él, o sea, no es por ti, no es personal, no te lo ganaste. No es porque seas muy bueno. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. No somos merecedores, mis amados. Es gracia, favor inmerecido, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría. Entonces ahí sí, ya por Dios te hace una persona sabio, te hace una persona justa porque te justifica a través del sacrificio de Cristo. La santificación es el proceso donde te va corrigiendo a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo y te redime. La redención es que Él pagó el precio para que a todo esto tuvieras derecho, juntamente conmigo y todos los que estamos aquí. Para que, como está escrito, el que se gloríe, o sea, si quieres echarte porras, échaselas al Señor. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces aquí, mis amados, esta de la elección es una cuestión difícil de entender, pero mira, abre la Biblia en Hechos, capítulo 13, versículo 48, y voy rápido.
Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. O sea, eran los no judíos, o sea, estaban oyendo la palabra del Señor y se regocijaban en eso, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, ya Dios había ordenado desde el principio de los tiempos quiénes iban a ser elegidos, y todos los que estaban ordenados para vida eterna, esos tuvieron un encuentro personal con Cristo. En Romanos 9, versículo 11, nos vamos a ir rápido, porque hay mucha Biblia y varias cosas. Pues no habían aún nacido, fíjate muy bien lo que dice Dios en su palabra, Romanos 9, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni aún habían hecho, aún ni bien ni mal, o sea, ni habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ese propósito es por el que llama, por el soberano, por Jesucristo, por Dios, por el omnisciente, por el que sabe todas las cosas y sabe por qué te eligió. Y por eso, mi amado y mi amada, estás aquí. Esto es para de verdad decirle, Señor, gracias. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere. Yo de cuántas personas que les hablo del Evangelio, que los invito a la reunión, que les insisto, que trato de hacer todo lo necesario para que la gente venga y oiga. ¿Por qué? Porque yo vi los resultados en mi vida. Y he visto los resultados en decenas o cientos de personas, o quizás miles. No sé, pero he visto resultados maravillosos, extraordinarios, celestiales. Entonces, pues yo quiero que todo el mundo escuche la palabra de Dios, nada más. Pero no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que a esa persona que le estoy compartiendo, que Dios que tenga misericordia. No está en mí está el compartir la palabra, en amar a esa gente y el entender a esa persona, porque a mí me entendieron otros. Yo fui necio, fui insensato, fui vil, hice muchas cosas y aquí estoy, y no solamente estoy aquí, sino tengo el honor y el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Dice la Escritura que antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad, mis amados, el plan redentor de Dios por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo no esperó a que Adán y Eva fallaran. Tú con tu esposa o tú con tu esposo también hubieras fallado si hubiera estado ahí en el Edén. Ay, no, es que qué bárbaro, Adán y Eva pues teniendo todo y un paraíso y todo, no. También, mi amado y mi amada, hubieras fallado. Si fallas en tu matrimonio, tenemos disgustos, tenemos discusiones, tenemos diferencias, tenemos desavenencias, por supuesto que hubieras fallado. Y no estaba esperando Dios a que fallara Adán y Eva. Vamos a verlo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. O sea, esto es por la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Y esa elección, mis amados, no depende de ninguna virtud o capacidad personal u obra humana que alguno de nosotros hayamos hecho. En Efesios dice, porque por gracia somos salvos, por gracia, escúchalo bien, gracia es el favor inmerecido, gracia, lo vamos a escuchar muchas veces, es gracia, 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 porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es nuestro, sino es un don, es un regalo, es gracia de Dios por medio de Jesucristo, para que nadie se gloríe. Y en el versículo 9 también te lo aclara, ¿no? Dice, no por obras, no por obras, no es porque tú hayas sido muy bueno, no por obras. Esto tenemos que aprenderlo bien. ¿Para qué hizo todo esto de la elección?
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito. Nos aparta, nos santifica para ser limpiados, para ser transformados. Filipenses capítulo 2 versículo 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminaria en el mundo. Es decir, la obra de Dios en tu vida y en mi vida, ¿qué quiere decir? Debe de notarse, debe haber un cambio, no puedes ser un peleonero, un iracundo, un mal hablado, un pelado, un blasfemo, nada, un fornicario. No puedes hacer nada de esto, un amargado, porque pues no, si los cristianos o los creyentes son amargados. Y cuando digo cristiano creyente no me refiero a ninguna denominación ni a ninguna religión, me refiero exactamente a esa Grey rescatada porque creyó en el Salvador y lo recibió como Mesías en su corazón y se arrepintió para ser perdonado. Así de simple. No tenemos que buscarle más cosas, esto no es complicado. La Biblia se interpreta a sí mismo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí dice que en amor, habiendo sido predestinado. La predestinación, mis amados, no anula, esto es muy importante, la responsabilidad del hombre de creer en Jesús. En Marcos 1:15, cuando vimos Marcos, ¿se acuerdan de Marcos 1:15? ¿Quién se acuerda de Marcos 1:15? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué más? El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Tiene que arrepentirse. Tiene una responsabilidad. Tiene que reconocer. Para arrepentirse y reconocer, pues solamente con un corazón sencillo, un corazón humilde. Si no, pues no hay arrepentimiento. Una persona soberbia no reconoce nada. Está oyendo aquí y le está saliendo por acá por su soberbia, por su arrogancia, no tiene ganas de aprender. Pero aquí dice la Biblia, y esa es la segunda bendición, que fuimos adoptados hijos suyos. Te habla de la adopción como la segunda bendición espiritual que recibimos de los lugares celestiales, es decir, miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y Él te pudo haber escogido para ser un siervo nada más, o ser un esclavo. No, te escogió para ser su hijo, o también para ser simplemente un embajador, un representante. No, Él te escogió para otorgar y compartir contigo toda su gloria y toda su riqueza y todo su poder. Para eso te eligió, para eso te escogió, para limpiarte. Pero no a todos los seres humanos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos nada más les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por herencia. Yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador, y mis hijos, cada uno de ellos, de los 5 que tengo, tienen que creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. No se los puedo heredar, los puedo instruir, los puedo invitar, les puedo compartir. Es lo que hice con cada uno de ellos. Gracias a Dios, hasta ahorita todos creen y todos se congregan y todos escuchan la palabra de Dios, y eso es un regalo que tampoco merecía, sin embargo lo tengo. Romanos 8:15. En esto de la adopción, pues no ha recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, o sea, afligido, porque híjole, estás esclavo del pecado. Estás esclavo de tus concupiscencias, de tus debilidades, sino que has recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Es una expresión, papito querido, gracias, papito hermoso, papito querido, papito amado. O sea, no tengo palabras, me adoptaste. Estaba vagando, era un vago, aunque tuviera carrera, aunque tuviera maestría, aunque tuviera doctorado, era un vago, de verdad era un vago. Y lo digo con respeto, ¿cuántos vagos
que tienen carrera y tienen maestría, conocemos que están en altísimo nivel, y no digo más, perdón. O sea, eso no tiene que ver nada. El que tengas dinero, el que tengas prendas o ropas finas, no tiene que ver nada. Gálatas 4:5, para que redimiese, es decir, para que pagara el precio de los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es nada más para enfatizar lo que dice la Biblia, y hay muchas citas, pero no hay tiempo. Y la adopción, mis amados, es por la obra redentora en la cruz, según el puro afecto de su voluntad, es decir, Él lo quería hacer. Es movido por el amor que te tiene, es movido porque tú le inspiras, porque quería salvarte, porque quiere compartir contigo sus riquezas y su gloria. Esto, mis amados, Él lo hace con agrado. Él es un dador alegre. Él dio a su Hijo con alegría. Le dolió, sí, pero lo hizo con alegría para salvarnos. No lo hizo con un corazón afligido. Él se deleita en cada persona que se salva. Ve ahí, mira, ve el Evangelio de Lucas, voy rápido y perdóname. Lucas 15:7. Dice, les digo que así será, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es decir, hay fiesta, hay gozo, hay más alegría cuando un solo pecador se arrepiente que cuando 99 que ya nos arrepentimos. Esa fiesta ya pasó. Hay una fiesta mayor por la persona que se arrepiente y que viene el Señor. Versículo 6 de Efesios. ¿Para qué fue todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito final, mis amados, es que nosotros reconozcamos esa gracia y la alabemos y la adoremos. Señor, gracias por tu gracia. Eres digno de alabarte, porque eso ni lo merecía y me lo diste. Y aquí dice que nos hizo aceptos, es la tercera bendición espiritual, nos hizo aceptos. Es decir, somos aceptados y admitidos en la misma familia de Dios. A pesar de esa naturaleza pecaminosa humana que debía de haber sido rechazada, Él al enviar a su Hijo hizo todo lo necesario para que con su sangre que derramó en la cruz me pudiese limpiar de toda mi maldad y pueda ser yo acepto en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. ¿Qué significa acepto? Es otorgar gracia, es investir de un honor especial, es ser favorecido. Y en el amado se refiere a Cristo Jesús. Es el amado porque Él siempre fue obediente. ¿Se acuerdan que cuando iba a ser bautizado por Juan el Bautista, dice que se abrió el cielo y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia? ¿Por qué tenía complacencia? Porque el arrepentimiento, el bautismo era para hacer una expresión pública de decir yo reconozco al Señor como Salvador de mi vida. Y Él no necesitaba reconocer a nadie, sin embargo Él vino a cumplir la ley tal como estaba escrita. Y Él, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: no, pues yo cómo te voy a bautizar a ti, no soy ni digno ni siquiera de encorvarme para desatar la correa de tu calzado. Y los mismos dijeron los apóstoles: oye, ¿cómo me vas a lavar los pies? Así, porque realmente cuando nosotros sabemos con quién estamos tratando y quién trató con nosotros, decimos: no, pero Él fue obediente. Y esa es la enseñanza para tu vida y para mi vida, que lo que estás oyendo, seas obediente. Seamos personas obedientes a Dios. Obedientes, o sea, dispuestos a hacer lo que, complacer a Dios. No te complazcas a ti mismo. Haz cosas y piensa cosas y vive cosas que sean agradables delante de los ojos de Dios. Y si has hecho muchas cosas que no son agradables, Dios está aquí para ayudarte y su palabra. Versículo 7.
en quien tenemos redención. Aquí viene la cuarta bendición espiritual: redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, esta redención, esta palabra redención, es que Él pagó un rescate. Nosotros estábamos esclavizados al pecado, a esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, y Cristo Jesús desciende del cielo, se hace hombre, y estando en condición de hombre se hace obediente a la muerte de cruz, y paga el rescate. El rescate fue cada gota de su sangre, cada gota de su sangre, para perdón de pecados. Es que es mucho lo que estamos viendo, perdón, pero voy muy rápido, yo sé, pero es mucho lo que estamos viendo. Para perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Él, mi amado y mi amada, estuvo dispuesto a perdonar cada uno de tus pecados y pagó por ti. Por eso pagó con su sangre. Ahí lo puedes ver luego en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, nada más anótalo. Puedes anotar también Miqueas 7:9. Dice que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda inteligencia, en toda sabiduría e inteligencia. Esta sabiduría es la aplicación de los principios espirituales de la palabra de Dios. Eso es una persona sabia. Escúchame bien, es una persona que aplica los principios espirituales que contiene la palabra de Dios. Y una persona inteligente espiritualmente es una persona que actúa correctamente conforme a la voluntad de Dios. Eres inteligente, ¿por qué? Porque haces la voluntad de Dios. No se refiere a la inteligencia. Qué bueno que si alguno de ustedes es inteligente, qué bueno, esto no está por demás. Pero aquí es otra situación, dándonos a conocer el misterio, es decir, ese plan secreto de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto por sí mismo o en sí mismo. A través de esta sabiduría, mis amados, nosotros nos ayuda a entender, esta sabiduría e inteligencia nos ayuda a entender ese plan oculto. ¿Cuál es el plan oculto? Que Cristo iba a venir a morir por nosotros. Eso era desconocido, y que a través de eso todos los hombres íbamos a alcanzar salvación. Ese es el plan maravilloso de parte de Dios. Entonces, mis amados, si nosotros no consideramos estas cosas, de verdad nos estamos perdiendo de lo más hermoso que tenemos en la vida, que es la vida, esa vida piadosa que el Señor nos dio, y esa vida que Él tiene exactamente para cada uno de nosotros. Y cómo la desperdiciamos, cómo hacemos cosas que nada que ver. Versículo 10: para reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, es decir, la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él reunió todas estas cosas en Cristo, por eso en Él estamos completos. En Cristo estamos 100% completos. En esta dispersación del cumplimiento de los tiempos, Él administró que todo estuviera conjugado en Cristo. Nada más, por favor, Efesios 1, 20, 22. Ese poder de Dios, el cual operó en Cristo, es Efesios 1, 20 al 22. El cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, es decir, a ti y a mí. Entonces, mis amados, aquí versículo 11: en Él asimismo tuvimos herencia. Esta es la sexta bendición espiritual. Tuvimos herencia, la sexta, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio. Mis amados, nosotros tenemos una herencia extraordinaria que viene de los cielos. Esa paz,
ese gozo, ese amor, esa benignidad, esa bondad, es el que te enseña a honrar a tus padres, el que te enseña a amar a tu esposa como a vaso frágil, el que te enseña a respetar a tu marido, el que te enseña a que nos sometamos unos a otros, el amarnos los unos a los otros, el perdonar. Todas estas cosas, mis amados, ¿con qué las vamos a pagar? No podemos pagarlas, las podemos pagar con nuestra vida, siéndole agradables. Esto predestinado, mis amados, es algo que no dependía de las circunstancias, es algo que Él había establecido desde antes de los tiempos, Él lo habría determinado desde antes. Y bueno, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Había un remanente primario que eran los judíos. Los judíos, por alguna razón, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, y al no recibirlo se abrió, digamos, abrió la bendición como estaba establecido para los gentiles, es decir, los no judíos, y tuvimos oportunidad de venir a Cristo, todos nosotros, y terminamos con estos dos versículos. Todo esto que hemos visto, no di todos los versículos porque no había tiempo, ya se me fue el tiempo, ya me tardé de más, pero esta es la conclusión. En Él también ustedes, ¿estamos de acuerdo que muchos de los discípulos, el mismo Pablo, eran judíos, verdad? La salvación viene para los judíos, vino por los judíos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Muchos de estos discípulos y el mismo Pablo y otros judíos que se mencionan en la Escritura recibieron esta bendición. Pero hoy en día, como conclusión, dice, en Él también ustedes, todos ustedes, todos ustedes, todos ustedes, todos los que están aquí enfrente, los que están aquí a mi lado izquierdo, todos ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Has oído varias veces la palabra de verdad. El evangelio, es decir, las buenas noticias de Dios para con la gente, de nuestra salvación. Hay una noticia de parte de Dios de que somos salvos, y habiendo creído en Él. Esto no es del que corre ni del que quiere, pero es importante que nosotros creamos en Él. Con eso, ¿qué pasó? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello, mis amados, y esta predicación del Evangelio ahí en Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Somos llamados a predicar el Evangelio. Somos llamados a compartir lo que nos fue compartido. Y con esto, para que no haya duda, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es un sello de distinción, es un sello de pertenencia. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Le perteneces a Él, tienes un dueño. Y además en el versículo 14 dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tú eres propiedad de Dios, Él pagó un precio por ti. Eres su hijo, dice Romanos 8:17, dice, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto, mis amados, es hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta que seamos completamente libres y estemos en su misma presencia. Este sello del Espíritu Santo de Dios significa que el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar a que toda esta palabra, a lo largo de tu vida, tú y yo, que nuestra naturaleza nos es imposible, la podamos vivir y podamos disfrutar a pesar del confinamiento, a pesar de la enfermedad, a pesar de las situaciones adversas, podamos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Señor,
porque nos ayudas a identificar estas maravillosas bendiciones espirituales que nos has otorgado y has derramado sobre nosotros como creyentes, nada más como creyentes. Y con ellas, Señor, podemos ser capacitados para que nuestra vida te glorifique en todo. Fuimos elegidos, Señor. Fuimos adoptados. Fuimos aceptados por ti a pesar de nuestro pecado. Ese pecado que estaba destruyendo nuestra vida y que podía destruir inclusive a nuestra familia, Señor. Y a pesar de todo eso, Señor, tú nos elegiste, tú nos adoptaste, tú nos aceptaste sabiendo quiénes éramos, Señor. Nos redimiste, pagaste el precio, Señor. Fuiste a la cruz por mí, tomaste mi lugar. Cada gota de tu sangre, Señor, es lo que valemos cada uno de nosotros. Y nos diste sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, para que pudiéramos entender todo lo que significó la salvación, la elección, la adopción, la aceptación, porque no me cabe en mi cabeza, Señor, natural. El saber que tengo una herencia de parte tuya, Señor, una herencia celestial, y que además para todo esto yo fui sellado con tu Espíritu, que son como las arras de nuestra herencia, es como un anticipo, para que yo pueda tener cada vez destellos o impactos de vida o tiempos más grandes de vida, de paz, de consuelo, de seguridad, de aliento, de esperanza, de vida, de ánimo, Señor, de exhortación, para que al mismo tiempo yo me atreva a exhortar a otros. Cuántas cosas, Señor, nos diste, porque eres maravilloso, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esa gracia derramada en nuestras vidas, y que esa gracia y ese favor derramado en nuestras vidas nos ayuden y nos ayude, Señor, a que podamos vivir justa y piadosamente, Señor, para con los demás, empezando por nosotros, para tener que darle a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos y en general, Señor, a nuestros hermanos en Cristo. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde y te pedimos que vayas con nosotros en el nombre de Jesús y perfecciones la obra que iniciaste en nosotros. Amén.